El 24 de julio de 2013, Galicia enmudeció. Aquella tarde fallecieron 79 personas y cerca de 150 resultaron heridas en el peor accidente ferroviario que vivía España en los últimos 70 años. Aquella tarde los vecinos de Angrois se echaron a las vías y ayudaron como pudieron, como supieron. Salvaron vidas, lo hicieron también el personal de emergencias, protección civil, los voluntarios, los bomberos, la policía o el personal sanitario. Un año después van a recibir la Medalla de Ouro de Galicia. Ayer lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y hoy mismo una de las asociaciones que agrupan a las víctimas le ha enviado una carta abierta. Le han dicho que no quieren reconocimientos sino justicia, porque un año después las heridas siguen abiertas. Y es que todavía quedan muchas respuestas por hacer a preguntas que ya nos hacíamos hace un año. En primer lugar, si el maquinista es la única persona a la que se le pueden achacar responsabilidades, si los sistemas de seguridad fallaron de alguna manera o si el accidente, y esta es la pregunta más dura, se podría haber evitado. Cuando el año pasado se produjo el accidente se sucedieron también las comparecencias por parte de responsables del Renfe y también de la ADIF y también, por supuesto, del Ministerio de Fomento. Todos ellos tratando de explicar que las medidas de seguridad eran las adecuadas, que se ajustaban a la norma. Sin embargo, a lo largo de los meses han ido surgiendo dudas y también apareciendo determinados informes que se remontan incluso al año 2002, que ponen en duda la seguridad en curvas como en la que se produjo el accidente. Ha pasado un año desde el accidente de Angrois. Ha llegado el momento de buscar respuestas. ...12 exaltos cargos de ADIF imputados, casi un año de investigación. Los familiares de los 80 fallecidos y los 150 heridos esperando a que se haga justicia. Pero nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades. Todos apuntan al mismo, a Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois hace casi un año. Desde ese momento y hasta ahora pocas cosas han cambiado. Nadie duda de que el maquinista tiene la culpa de ir a esa velocidad. Que nos redujo. Es que no le doy explicación, no. Pero el juez Luis Aláez va más allá. ¿Era adecuado dejar la vida de 218 personas en manos de una sola? El sistema de frenado automático no actuó. ¿Por qué? Porque el frenado ¿cómo se llama? En ese tramo lo hago yo, no lo hace la máquina. No lo hace la máquina. Desde el primer momento se habló del sistema de seguridad. El ERTMS, el más seguro, el que frena el tren en caso de despiste, no está operativo en la curva de Agrandeira. ¿Por qué no hay este sistema en una curva tan peligrosa? Ahí se centra parte de la investigación. Estaban instalados todos los sistemas de seguridad que la legislación vigente exige para un tramo de esas características. No ámbito político que provocaron una importante merma de seguridad. A estas alturas ya nadie duda de que con este sistema el accidente se hubiera evitado. Pero la peligrosidad de Agrandeira era conocida para muchos. Antes de que la línea Santiago-Ourense estuviera licitada, un alto cargo de Renfe advirtió del riesgo que suponía dejar en manos del maquinista toda la responsabilidad. Era el año 2002. En el 2011 llegó el siguiente aviso. En este caso era el jefe de maquinistas el que lanzaba la advertencia. La investigación ha determinado que al menos 9 cargos de Renfe recibieron la notificación. Pero nadie le hizo caso. Alertaba de lo que venimos diciendo aquellos que defendemos, que ahí había un problema de seguridad en la infraestructura. Plena colaboración y plena transparencia con las autoridades judiciales. Once altos cargos de Renfe han pasado a declarar, o más bien han pasado por delante del juez Aláez, porque todos ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio. Aunque alegan que quieren esperar lo que dice la audiencia
pero bueno, sí, yo creo que tampoco les querían declarar con el juez Alaez. Y es que el juez Alaez dejará el caso, cambiará su puesto en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago para ocupar la plaza solicitada en el penal número 1 también en la ciudad compostelana. Andrés Lago se hará cargo de la investigación. Aprovechará el parón de agosto para ponerse al día, cosa nada sencilla. El nuevo juez tendrá que revisarse los 20.000 folios que conforman la causa. Mientras, las víctimas del Albia siguen esperando a que se haga justicia. Eso precisamente, justicia, es lo que piden las víctimas del accidente, los familiares de los fallecidos, las personas que resultaron heridas. Justicia, evidentemente, en un proceso que se ha abierto y que se sigue en los juzgados de Santiago, pero también una investigación que se ha tratado de llevar a cabo, y enseguida explicaremos las luces y las sombras, en nuestros órganos de representación, en el Congreso de los Diputados principalmente. Y hoy nos hemos traído aquí a esta mesa, en la otra vía, aparte de la representación de los diputados en el Congreso que integran la subcomisión que estudia la situación de las infraestructuras ferroviarias en España y que se creó el pasado otoño. Está con nosotros el coordinador de la misma, es presidente de la Comisión, además de Fomento en el Congreso, el diputado del PP, Celso Delgado. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está también con nosotros Laura Seara, diputada del Partido Socialista en el Congreso, miembro también de esta subcomisión. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también Rosana Pérez, diputada del BNG en el Congreso, integra también esta subcomisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Celso, empezó contigo como coordinador desta subcomisión para que nos expliques un pouquiño nestes meses nos que se falou tanto da necesidade dunha comisión de investigación, se esta subcomisión é realmente isto que se pedía ou é outra cousa. Bueno, a subcomisión foi o que decidimos por unanimidade os grupos parlamentarios cando decidíamos sobre 3 propostas que xiraban en torno á creación dunha subcomisión de estudio, non unha comisión de investigación. É certo que o Bloque Nacionalista Galego pediu a creación dunha comisión de investigación, pero cando decidimos como teríamos que traballar, por unanimidade, pensamos que debería ser unha subcomisión de estudio, unha subcomisión que tiña por obxecto coñecer o estado actual das infraestructuras ferroviarias en España e ao mesmo tempo definir propostas que redunden na seguridade, na competitividade, na cohesión e na vertebración territorial do ferrocarril. E desde aquela constitución desta subcomisión na que hai 15 deputados e deputadas, pois vimos traballando continuamente, levamos recibido 23 comparecencias de xente que coñece perfectamente o mundo ferroviario, que comparecen con total liberdade diante dos deputados, que expoñen os seus plantexamentos en relación sobre calqueira tema, que respostan a calqueira cuestión que se lle quere formular, e que nos tomamos cumplida nota do que están dicindo, porque o noso traballo vai a ser a redacción dun informe final que levaremos ao conxunto do Pleno do Congreso no que se definan esas propostas para tratar. Ten data este informe? Pois temos un período de prórroga por 6 meses máis que vai a rematar en febreiro do próximo ano, aínda que eu penso que seremos o mellor capaces de traballar e rematar isto antes de que termine este ano. O estamos facendo pois con moita seriedade. Estiveron representantes dos sindicatos ferroviarios, grandes expertos en plataformas, en seguridade, en balizamentos, en planificación ferroviaria. Estivo o presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, o señor Vicente Rayo, e temos previsto recibir aínda máis comparecencias, non? Como dicía Celso, Rosana, o Bloque Nacionalista Galego que pediera outra cousa, logo falaremos desa comisión de investigación que non se puxo en marcha, nin no Congreso, nin no Parlamento. Esta subcomisión, a vostedes, para que lles sirve? Sirve para atopar respostas? Hai algunha cousa que aclararon dende o pasado outono ata o de agora? A nós nos sirve, en primeiro lugar, boa noite, para aprender un montón de cousas sobre o sector ferroviario, sobre como está efectivamente todo este sector en todo o Estado español. Hai tamén comparecentes, como acaba de decir o compañeiro, que son excesivamente técnicos, e hai cousas, humildemente o teño que decir, as que non damos chegado porque son excesivamente técnicas, pero que sí que a maioría das cuestións sí que as comprendemos. Agora ben,
Agora ben, eu quero aclarar que esta subcomisión, e eu digo pola primeira pregunta que facías, no? Que decías se era isto o que se pedía. Efectivamente, isto non era o que pedía o Bloque Nacionalista Galego, que foi quen fixo as solicitudes hasta 4 veces de unha comisión de investigación parlamentar. Isto foi precisamente, baixo a nosa opinión, a vía que encontrou o Partido Popular para a vía de escape que encontrou o Partido Popular para, pouco despois do accidente, é dicir, a volta do verán do ano pasado, para poñer algo en marcha que efectivamente intentase xustificar que algo había que facer no Congreso con este tráxico accidente e con este sinistro ferroviario. Pero, desde logo, non era o que o Bloque Nacionalista Galego pedía e nós seguimos mantendo a día de hoxe que unha comisión de investigación parlamentar efectivamente era e sigue sendo necesaria porque mantemos que as responsabilidades penais non teñen nada que ver coas políticas. Laura, para o Partido Socialista esta subcomisión é suficiente ou hai que dar máis pasos? Bueno, antes de nada, se me permitides, eu creo que estando nas vésperas casi do aniversario da traxedia de Angrois, efectivamente eu coincido con eles en que hai que seguir lembrando, non se pode esquecer, este país non pode esquecer. Hai que tamén recoñecer, porque creo que é importante o recoñecemento, pero sobre todo hai que ir á xustiza total e, desde logo, a topar todas as respostas a ese tráxico accidente. Respecto a esta subcomisión e as respostas que vamos atopando nesta comisión, eu creo que hai varias vías, que isto que hai que explicar. Hai unha vía de investigación judicial aberta, que non rematou, se fixo unha comisión en Fomento e despois está a CIAF, que xa sacou as súas conclusións. Esta comisión, unha comisión importante, unha comisión que se pediu por parte do Grupo Socialista, a que se sumaron despois o Grupo Parlamentario Popular, e se sumou a propia Esquerda Plural, Esquerda Unida, coa Xunta Aragonesista, bueno, pois outras forzas que conforman a propia Esquerda Plural, e que se aprobou precisamente porque entendíamos que o Congreso dos Diputados tiña que falar sobre a seguridade ferroviaria, no noso país. Tiñamos que saber os porqués, tiñamos que ir máis alá de unha mera investigación deste accidente, que por suposto tamén, pero era unha investigación en paralelo, un estudo en paralelo. A Comisión de Estudo do Congreso, a Comisión de Estudo, unha comisión de estudo en paralelo ás propias investigacións técnicas. Se despois hai responsabilidades políticas ou non, tenemos que velo en función desos informes técnicos da propia investigación judicial, e o propio Congreso dos Deputados, pois, por suposto, podería incluso abrir unha comisión de investigación, pero eu creo que esta cronoloxía que se estableceu desde o principio é unha cronoloxía correcta. Eu quero recordar, ademais, que aos poucos días do accidente hubo unha solicitude de comparecencia de todos os grupos para que foran non só os responsables de Renfe e de Adif, sino que fora tamén a ministra Pastor. Foi nesas comparecencias, naquel durísimo verán, sobre todo para os galegos e galegas, pero para toda España, porque en definitiva foi para toda España un día durísimo, cando nesas comisións o Partido Socialista solicitou a creación desta subcomisión de estudio, porque entendíamos que en paralelo á investigación judicial, insisto, que é a máis importante, que en paralelo ás investigacións que se estaban facendo tanto por parte de Fomento como por parte da CIAF, era necesario que os grupos parlamentares se sentaran, falaran, debatiran e que por esa subcomisión de estudio pasaran diferentes expertos e expertas de todos os ámbitos, que aínda non rematamos, vamos por 23, pero que xa, hombre, xa hai bastante luz en algúns aspectos donde había oscuridade, ¿no? Luego os preguntaré por algunos de esos aspectos, pero hablabas de cronología, y de cronología queremos hablar nosotros también. Paula González, buenas noches, para conocer esas dos vías de investigación. Por una parte la judicial, que sigue su curso, por otra parte lo que se ha tratado hasta ahora en el Congreso de los Diputados. Así que vamos a tratar de establecer una línea en el tiempo. Pues muy buenas noches, vamos a ello entonces, empezando por ese trágico 24 de julio, a las 20:41 el tren con procedencia de Madrid descarrila. A partir de ahí se inicia la investigación. Vamos entonces al 25 de julio, exactamente al día siguiente, en el cual la caja negra, se encuentra esa caja negra y confirma que el tren iba a 190 km por hora en una zona en la que debería circular a 80. El 27 de julio continuamos esa línea cronológica. Francisco José Garzón sale del hospital donde estaba custodiado y entra en dependencias policiales. Tras 2 horas de declaración, el juez lo inhabilita de forma cautelar y lo deja en libertad provisional, sin fianza y con cargos. Nos vamos hasta el 2 de agosto, cuando empiezan las declaraciones. Ese día el juez Alaez llama a declarar al interventor que hizo la llamada al maquinista. Antonio Martín queda libre de toda responsabilidad penal y durante los próximos días pasarán por el despacho del juez Alaez vecinos de Angrois, policías que atendieron al maquinista y también otros testigos del accidente.
El 9 de agosto es cuando la ministra de Fomento comparece a petición propia, propone una cartera de medidas para aumentar la seguridad en los trenes y ya el día antes ya había comparecido en esa misma comisión los presidentes de Renfe y de Adif. El 26 de septiembre, Alaez imputa a 22 cargos de Adif, incluidos los 3 últimos presidentes, y su decisión salpica incluso a la cúpula actual del Ministerio de Fomento. Y es el 6 de noviembre cuando la Audiencia Provincial de A Coruña deja sin efecto las imputaciones efectuadas hasta ese momento. Alega que no cuentan con sustento técnico y, por lo tanto, no están justificadas. La instrucción del juez Alaez vuelve al punto de partida y solo el maquinista está imputado. El 9 de mayo hay nuevas imputaciones otra vez. Tras el varapalo de la Audiencia Provincial, vuelve a imputar el juez a exdirectivos de Adif, cita para declarar a 11 personas y este número después se amplía a 12 tras reconocer que hubo un olvido. Esas declaraciones empiezan el 22 de mayo de este mismo año. Empiezan a declarar los 11 ex altos cargos de Adif imputados en el caso, aunque todos ellos se acogen a su derecho a guardar silencio. Buena parte de los imputados presentaron recurso para intentar que la Audiencia Provincial levante nuevamente las imputaciones. Y el 20 de junio de este mismo año, Alaez deja la causa. El juez obtuvo a principios de año la plaza de titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago y el 20 de junio deja esta causa y se reúne con el nuevo juez, con Andrés Lago. Será ahora Andrés Lago el que continúe otra vez la investigación después de ponerse al día, que no es poco. Efectivamente, le queda mucho trabajo por delante. Es otra de las cuestiones que han criticado las víctimas, ese cambio de juez. Luego hablaremos con ellos en la segunda parte del programa. Pero en esta cronología que ha marcado nuestra compañera, indicaba también algunas cuestiones que tienen que ver con las mejoras que se introdujeron y que anunció la propia ministra. Lo veíamos a principios de agosto, ya el 9 de agosto, en su comparecencia en el Parlamento. Y aquí tengo una pregunta, porque me imagino que será alguna de las dudas que se han planteado en el Congreso de los Diputados. Todos estos cambios y mejoras en seguridad que se han ido implementando después del accidente, ¿de alguna manera pueden poner en evidencia que había medidas de seguridad de las que se carecía? Pois todas as medidas que se foron implantando evidencian que todo o que se poida facer máis por mellorar a seguridade nunca estará de menos. E despois dun accidente pois extraen consecuencias moi importantes, pois de que a señalización pode facerse mellor, que o control en cabina dos maquinistas pode facerse mellor, que os mecanismos de control pois naqueles tramos onde hai cambios significativos de velocidade poden facerse mellor, que a actitude e a formación dos maquinistas é un tema pois que merece a pena ver se se pode mellorar. Pois un advirte que desde logo debe terse un control máis estricto das comunicacións telefónicas que poida facer unha persona que leva unha máquina co exterior para evitar distraccións. Pois un dase de conta de que o mellor os equipaxes pois poden estar mellor suxeitos nos espazos onde viaxan as persoas para evitar que en caso de accidente se poida pois agravar algunha das consecuencias, que non é bo que os menores de idade viaxen nos trens sin billete porque logo prodúcense problemas de identificación. É dicir, un descubre que poden e deben mellorarse as cousas. Por eso a ministra se anunciou nesa comparecencia o día 9 de agosto 22 medidas. Por eso a propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que non se citou aínda aquí, que xa comezou a traballar mesmo o día seguinte de ocurrir o accidente, realizou unha concienzuda investigación deste accidente que concluí, que hai un informe pois que está a disposición de todos os cidadáns na páxina web da propia Comisión de Investigación, no que identifica pois un conxunto de recomendacións que o que veñen a poner de relieve non é que no momento do accidente faltaran medidas de seguridade, senón que desde logo pódense e debense implementar outras máis adicionais que contribúan a que un siniestro destas características tan grave e de tanta importancia non se volva a repetir. E desde logo alguén pode decir, bueno, e todos estes estudios, todas estas comisións sirven para algo? Pois é das veces que eu teño a sensación que serviron para máis, porque xa aos poucos días estaban implementadas determinadas medidas, e porque case un ano despois a inmensa maioría destas medidas ou están implantadas ou en curso de implantarse, e todas elas, desde o meu punto de vista, con bastante rigor e con bastante participación. O sea que
ademais desta Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que emitiu informe, eu quero salientar que por orden do 2 de agosto creouse unha comisión técnico-científica integrada por expertos do mundo ferroviario que tiveron o mandato por orden ministerial de facer un informe exhaustivo sobre melloras no sector ferroviario español. Este informe xa rematou e foi entregado, este é un resume executivo do informe. O informe tamén está disponible na página web do Ministerio de Fomento e de aquí salen moitas recomendacións e moitas consecuencias de como un bo sistema ferroviario como o español pode mellorarse. Bueno, imos coñecer un pouquiño máis de preto esas medidas das que falaba a ministra Ana Pastor. Eran máis de 20, pero tratamos de resumir as máis destacadas. Un total de 20 medidas propuestas que la ministra de Fomento hizo públicas 3 semanas después del accidente. La emoción estaba todavía a flor de piel. Todos ellos han tenido un comportamiento ejemplar. Pastor dejó claro el objetivo. Y evitar que un accidente tan terrible como este vuelva a suceder. Las medidas no se centraban solo en Galicia. Los días posteriores al accidente todo estaba bajo supervisión. Cuando le digo de todo, es de toda la red ferroviaria española. Algunas de las actuaciones se centraban en la velocidad para ver si habría que variar los cambios bruscos como el de Angrois. Revisar los cuadros de velocidades máximas de todas las líneas. La señalización también estaba bajo sospecha, sobre todo en los puntos conflictivos como la curva de Grandeira. Hace apenas 10 días que Fomento daba por concluido este compromiso. 349 puntos están a día de hoy señalizados en vía. Ya nadie duda de que el uso del móvil propició la catástrofe. Revisar la normativa del uso de los elementos de comunicación móviles. Esta orden fundamentalmente prohíbe que se realicen llamadas al teléfono móvil del maquinista, salvo en unos determinados supuestos de emergencia o fallo de los sistemas de comunicación establecidos. Una de las propuestas más polémicas era la de grabar con vídeo y audio al maquinista, medida que se ha puesto en marcha a pesar de las críticas de los sindicatos. Y se está desarrollando en comunicación con el sector y de acuerdo a la normativa legal vigente tanto en España como a nivel europeo. Las medidas desde Fomento también afectaban a los viajeros. Uno de los objetivos era el de promover su identificación. Los datos del viajero que se solicitan en el momento de la compra del billete son el nombre y primer apellido, teléfono y correo electrónico. Estos datos no van impresos en el billete, puesto que no se trata de un título nominativo de transporte. Además, intentaría mejorar la ubicación y protección de las maletas, informando a los pasajeros de la forma de colocarlos en los vagones. Con mensaje de bienvenida a través del servicio de vídeo y mensajes de megafonía o, en su defecto, paneles y carteles en los trenes. El Ministerio no se puso fecha para cumplir estos objetivos. La mayoría están ya en proceso. Además, se sumó otra medida, la de crear una agencia estatal de seguridad ferroviaria, que verá la luz en breve. Estas fueron las medidas, algunas de las medidas que se propusieron y las explicaciones que recientemente, más allá de esa comparecencia de Ana Pastor el 9 de agosto en el Congreso, se han venido dando. Decía Celso Rosana que él tiene la sensación de que efectivamente estas comisiones y subcomisiones están resultando útiles porque se están trasladando a medidas concretas que se supone que van a mejorar la seguridad. ¿Tú tienes la misma sensación? A ver, a subcomisión, non lle chamemos comisión porque non o é, a subcomisión de estudio, non de investigación, porque en todo caso quero facer un matiz ao que decía Laura Seara, que efectivamente está falando de que hai investigacións en marcha, unha delas a xudicial, pero evidentemente cando o Bloque Nacionalista Galego reivindicou unha e outra vez unha comisión de investigación parlamentar, como é obvio e como todo o mundo o supón, non é precisamente para extraer conclusións nin responsabilidades penales de ninguén, sino precisamente para extraer responsabilidades políticas. E iso foi do que fuxiron dende o principio o Partido Popular, e teño que decirlo con esta claridade, tamén o Partido Socialista, que non apoiou en ningún momento ninguna das medidas que, en este caso, o Bloque Nacionalista Galego e outros grupos propuxemos nese sentido. Ben, a pregunta que agora me facía: a subcomisión, eu dixeno antes, está servindo efectivamente e pode servir aínda moito máis, primeiro para darnos unha visión moi profunda, efectivamente, porque están comparecendo expertos de todo tipo, desde sindicatos hasta profesores universitarios, para darnos unha visión moito máis ampla do que é hoxe o sistema ferroviario español.
español. Que quere dicir isto? Que efectivamente podemos coñecer cantidad de problemas que pode haber en moitos puntos deste sistema ferroviario e como funciona e como se poden resolver. Eso é unha cuestión e é para o que nos vai a servir a subcomisión, entre outras cuestións, e outra cousa é efectivamente sacar ou querer sacar responsabilidades políticas de unha comisión de investigación. Porque, mire, eu o que si teño moi claro é que a estas alturas, verdad, e nestes tempos máis que nunca, a cidadanía o que quere é clareza. O que quere é que os políticos e a xente que estamos na política, de calquer signo político, efectivamente falemos con claridade. Si realmente, como se nos di, como nos cansamos de oír desde hai moito tempo, efectivamente non hai nada que agochar, todo funcionaba a perfección, por que efectivamente non se pon luz e taquígrafos e evidentemente se constitúe unha comisión de investigación parlamentar? Porque hai unha cuestión. O tema é decir que non faltaban medidas de seguridade en Angrois. Claro que non faltaban, había medidas de seguridade en Angrois. E outra cousa é dicir que as que había foran suficientes, que non o eran. E as investigacións, non evidente a da subcomisión, porque a subcomisión, antes o decía o presidente precisamente da Comisión de Fomento, que faltan meses para que remate as comparecencias e que se cheguen a unhas conclusións. Entón, o tema é, había medidas de seguridade? Sí. Había medidas de seguridade. Eran as que tiña que haber e eran suficientes. O Bloque Nacionalista Galego di que non. Pero non só di o Bloque Nacionalista Galego, fíxese, podíamos citar máis. Pero por citar un moi recente, o propio presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, por certo, unha comisión dependente do Ministerio de Fomento e da que nós pedimos en varias ocasións o cambio no nomeamento das persoas que constitúen esa comisión, que por fin parece que o Ministerio vai a levar a cabo, así o anunciaban o outro día, estaremos moi atentos. Pois o presidente... Perdón, un cambio para que? Para garantizar a independencia? Efectivamente, que era o que viñamos propoñendo desde o principio e se nos votou en contra por uns e por outros. Bueno, no caso do Partido Socialista se estivo, pero con unha crítica bastante agria ás nosas propostas. Ben, en todo caso, finalmente parece que se vai a levar a cabo, aínda que non sea a proposta do Bloque Nacionalista Galego, e nós nos alegramos. En todo caso, o que quero decir que o propio presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, da CIAF, se lle preguntou expresamente outro día na subcomisión que si existiran medidas, como por exemplo o RTMS, que recordemos que 4 kilómetros antes da curva de Angrois está desconectado, si ese accidente tería ocurrido. E contestou o presidente da CIAF, o señor Vicente Rayo, con rotundidade que non tería ocurrido. Foi unha pregunta que lle fixo vostede. Non lle fixen eu en ese caso, eu fixenlle unha parecida, pero non lle fixen esa tan clara, esa fixo a compañeira de Izquierda Plural. En todo caso, e a resposta foi así de clara, non tería ocurrido accidente. Así de rotunda, non. Respostou. Entón, había medidas de seguridade? Volvo a repetir, sí, eran suficientes. Insisto, o Bloque Nacionalista Galego dixo desde o principio que non, dixo que a responsabilidade non era única e exclusivamente do maquinista e, efectivamente, xa se verá na investigación penal as consecuencias penais, pero ahora estamos, efectivamente, a ver, efectivamente, outras consecuencias e outras responsabilidades. E nos seguimos pensando, hombre, a proba máis evidente, verdad, é que a propia CIAF recomendou rapidamente, despois do sinistro, unha serie de medidas urxentes, digamos, aqueles cartelóns que se colocaron que non estaban colocados, porque o tren non hai que esquecer que iba con unha medida de seguridade que era o ASFA, non o RTMS, o ASFA que é un sistema inferior, pero o ASFA non, non é que non funcionara, pero efectivamente non foi efectivo porque o tren ten que circular a menos de 200 km por hora e este tren iba a menos de 200 km por hora. Entonces, a parte do semáforo que estaba en verde e polo tanto lle dou paso porque iba a menos de 200 km por hora, facía falta, porque as conclusións o din, as conclusións da CIAF, e xa se puso ao pouco tempo, cartelóns grandes para reducir a velocidade. Eso se puso nos días seguintes ao accidente. Polo tanto, eu volvo a insistir, as medidas non é que non existiran, existían, pero eran insuficientes. E entón concluímos, dende o Bloque Nacionalista Galego, que se houbera as medidas que tiña que haber, por certo, o RTMS,
que funciona no resto do sistema ferroviario español na alta velocidade, con normalidade na inmensa maioría dos tramos, aquí non estaba porque sabemos que houve un cambio de decisión en junio do 2012, verdad? Todo eso que iba a ser alta velocidade hasta Santiago resulta que se queda en alta velocidade hasta uns kilómetros antes da estación de Santiago, co cal eses kilómetros son os que están un pouco ao albur de que efectivamente podan producirse pois catástrofes como estas. E non negamos, porque en isto tamén fomos sempre moi clariños, non negamos, efectivamente, que houbera un exceso de velocidade por parte do maquinista, pero coa mesma decimos con toda claridade que non é a única responsabilidade que hai en este sinistro. A ver, Rosana plantexa moitas cousas, Laura, que está tomando nota rápidamente de varias delas, pero hai unha que me gustaría plantexar en primeiro lugar. Di Rosana que hai falta de claridade en todo isto, que precisa máis claridade, que os cidadáns demandan maior claridade. Por suposto, eu creo que toda a claridade, toda a luz que se poña sobre esta tragedia e sobre este accidente, sobre as causas e sobre as responsabilidades, posibles responsabilidades que poda haber, por suposto, teñen que poñerse. Eu, desde logo, non sei que pensa a xente por unha comisión de investigación, pero eu xa vivín algunha, estando no Parlamento de Galicia, e as comisións de investigación políticas, digamos, parlamentarias, as investigacións parlamentarias, bueno, ao final se sacan unhas conclusións que son conclusións que na maioría dos casos son as que quere o grupo maioritario da Cámara que salgan. Eu o vivín no Parlamento de Galicia con varias comisións de investigación, non vivín ninguna no Congreso dos Deputados, pero si podo decir cal é un pouco a experiencia que eu teño cas comisións de investigación, cando ademais hai investigacións judiciais abertas. Por exemplo, o caso do Prestige. E, polo tanto, como sei esta cuestión, porque a vivín en primeira persoa, pois podo decir que efectivamente neste caso creo que esa investigación judicial con as investigacións técnicas acompañada desta investigación e deste estudo por parte do Congreso dos Deputados en función non é de investigación, non estou falando de comisión de investigación, estou falando da subcomisión no seno da Comisión de Fomento, non pecha a porta a que en función de determinadas deliberacións judiciais se poda abrir no futuro unha comisión de investigación tamén no Congreso para dirimir responsabilidades de carácter político. É que non está rifada unha cousa ca outra, e isto é unha cuestión que eu quero deixar moi clara, polo menos o Partido Socialista a ten moi clara e activo desde o principio, e creo que esta comisión de estudo é unha comisión que está arroxando luz, e que máis alá de que estemos aprendendo todos moito sobre o sistema ferroviario español, creo que tamén houbo aseveracións e afirmacións que nos despexan algunhas dúbidas respecto ao que aconteceu en Angrois hai un ano. Por exemplo, fala Rosana do sistema RTMS que non estaba instalado na curva, pero que o sistema RTMS está pensado para altas velocidades e esa curva era de 90 km por hora, de 80 ou 90 km por hora, o que marcaba a velocidade desa curva cando por ali non, Rosana, espera un segundo, cando por ali ese tren iba a 179 km por hora e estaba limitada a 80 esa curva. Eso non o di todo o mundo. Bueno, pero, en fin, o sistema RTMS é un sistema que está na rede de AVE de Galicia, está instalado non en toda, pero está nunha boa parte, está pensado para altas velocidades. O tren levaba desconectado o RTMS, que ten que estar conectado entre a vía e o propio tren, e nese momento estaba desconectado. Non levaba RTMS en todo o traxecto, non levaba RTMS en todo o traxecto. E quero decir tamén que o sistema de seguridade que levaba o tren nese momento é o sistema de seguridade, porque parece que non levaba sistema de seguridade, é o sistema de seguridade que está instalado no 95% do sistema ferroviario español e no 90% do sistema ferroviario europeo. Decimos isto porque parece que non había ningún sistema de seguridade. Si o había. En todo caso, efectivamente, hai que instalar o sistema RTMS en toda a rede de AVE de España? Por suposto. E aquí tamén. Claro que algo fallou. Senón, evidentemente, non se teria producido o accidente. E eu son das que cree que hai máis cuestións co propio fallo humano, que damos todos por feito de que existiu. Pero hai máis cuestións, seguro. Estamos completamente convencidos. E todo eso hai que melloralo. Por eso se tomaron medidas para mellorar, incluso o propio tramo e o propio trazado. Que insistir con isto? Que
por exemplo, a proposta que nos fixemos, que fixo o Partido Socialista, que o Partido Popular recolle, que todos os grupos parece que recollen tamén, que o da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria, eu creo que vai axudar, efectivamente independiente, con recursos humanos, ben dotada, que poda establecer un mapa estatal de puntos negros para evitar que isto non volva a pasar nunca máis no sistema ferroviario do noso país, eu creo que é importante. E a partir de aquí todas as recomendacións, non só da Comisión Técnica que montou o Ministerio de Fomento, sino tamén as recomendacións que fixo xa o informe da propia CIAF. Informes, por exemplo, que falan de cousas tan sinxelas como facer compatible o hardware e o software das vías e dos propios trens. Pero, por exemplo, cuestións tan sumamente importantes... Pero estos son cousas máis que simples, obvias, parecen obvias. Pero que non están aseguradas. E por que non están? Pois porque non están aseguradas, porque hai, en todo caso, pois, por exemplo, nos sistemas de seguridade, noutras cuestións, pois non está homologado a propia seguridade dos trens, por exemplo, no AVE, na alta velocidade de Madrid a Alicante, por exemplo, non? E estas cuestións que nos están recomendando e que se están plantexando, eu creo que poden evitar e van a axudar a mellorar enormemente o sistema ferroviario español. Eu sinto moitísimo, porque sentín o accidente nas miñas carnes, porque ademais hubo xente cercana a min que morreu, que perdeu a vida ou que quedou ferida nese accidente, e o sentí moitísimo, que fora un punto de partida para mellorar o sistema ferroviario. Foi unha grandísima traxedia e hai que separar dúas vías. A vía técnica, que é na que estamos traballando todos e todas ahora mismo no Congreso e o propio Ministerio de Fomento e todas as organizacións, o decía Celso e tamén Rosana, ali pasaron as empresas máis importantes relacionadas ca alta velocidade en España e a nivel mundial, pasaron os sindicatos, pasou o propio SEMAF, o sindicato de maquinistas, pasaron expertos e expertas académicos, e agora falta toda a parte tamén dos responsables de Adif e de Renfe, os que foron, os que estaban antes, cando se estaba construindo a alta velocidade, e os que están agora. Entón, eu creo que esa comisión é unha comisión importante, e logo está a parte, que a parte, con isto remato, que a parte de saber a verdade, de esclarecerse todo, de que si hai algunha responsabilidade, que caiga todo o peso da lei sobre esas persoas. Falando de esclarecer, antes dicía Laura, cuestionaba o peso que pode ter ou a importancia ou o valor que pode ter unha comisión de investigación no Congreso ou no Parlamento. Pois ben, esta mesma semana no Parlamento de Galicia, precisamente os portavoces de todos os grupos se pronunciaban acerca desta cuestión, e hai dúas visións claramente diferenciadas. Os que pensan efectivamente que unha comisión non vai servir para nada e que o Parlamento de Galicia non ten competencias neste eido, e por outra parte os que pensan que é preciso tamén no Parlamento de Galicia abrir unha comisión, esta vez sí, de investigación. E o dereito das vítimas e das súas familias a que se saiba a verdade e a que se faga xustiza sigue sendo obstaculizado pola negativa do Partido Popular a que se constitúa unha comisión de investigación e pola obstrución que están practicando altos cargos a que poida avanzar a investigación xudicial. A comisión de investigación sobre o sinistro de Angrois coa pechazón absoluta dos grupos maioritarios ou dos partidos do réxime desta Cámara. Nós o que temos defendido ata hoxe é que o accidente de Angrois debe ser investigado na comisión creada nas Cortes. Hai unha comisión creada nas Cortes. Porque a rede ferroviaria é competencia do Ministerio de Fomento. Nunca dixen que non fose necesario investigar. O que dixen é que nesta Cámara pouco se pode aportar a esa investigación por razóns basicamente competenciais. Isto foi o que se dixo, Celso, esta semana aquí en Galicia. Bueno, este é un debate que efectivamente estivo en Galicia, como estivo no Congreso dos Deputados. Nos consideramos que diante deste accidente gravísimo, a investigación debería realizala pois ao órgano judicial competente, que ademais o que ten que facer unha complexa e longa instrucción, nada fácil, que ten independencia e capacidade para solicitar toda clase de probas de Renfe, da DIP, pero tamén probas de peritos independientes, que pode recabar todo tipo de testemunhas, e onde as partes poden ter os seus abogados, as acusacións poden estar e aportar documentos. Ese é o ámbito natural de investigación. E nos pensábamos pois que realmente no ámbito parlamentario ese traballo non se iba a poder facer nin con independencia, ni con sosiego,
nin un modo potente, non? E ademais que interfería no traballo dunha comisión de investigación. E pensamos que sí que podíamos traballar noutro ámbito, no ámbito parlamentario, con estes instrumentos que temos a nosa disposición. Por outra parte, o Executivo, porque aquí están traballando os tres poderes, o Poder Judicial, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, a través da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios e desa Comisión Técnico-Científica. E creo que este é un modo razoable de traballar. Respecto dos sistemas de seguridade que se decían antes. Bueno, o primeiro que hai que recordar, isto decía Laura, ten razón, en España hai 13.000 e pico kilómetros de vías que están co sistema ASFA. Por lo tanto, isto é o sistema mayoritario neste momento de control das nosas vías. É certo que nesta liña, pois cando se puso en servizo no ano 2011, empezou a funcionar co sistema RTMS, pero o certo é que os primeiros trenes que circularon por esta liña, a liña 082, entre Ourense e Santiago, eran trenes diésel e, polo tanto, non levaban embarcados o sistema RTMS. Cando máis adiante, xa no ano 12, a primeiros do ano 12, en concreto o 16 de xuño do ano 12, se sustituyen os trenes diésel por trenes autopropulsados da serie 730, pois empezan a operar xa con RTMS embarcado e RTMS en vía. Pero pouco tempo despois, poucas semanas despois, non sei se unha semana despois, estou citando o informe da CIAF na páxina 85, comenzaron a dar fallos e entón, vendo que había discordancias entre o software dun e doutro, pois decidiuse pedir que se volvera ao sistema ASFA. E a partir desas datas, a partir do 25 de xuño, operaba xa este tren co sistema ASFA. Que significaba isto? Pois que tiña que axustarse ás prescripcións deste tipo de sistema. E decía antes Rosana unha cuestión referida ás manifestacións do presidente da Comisión de Investigación na subcomisión. Bueno, a precisión dese tema está no informe na página 86, cando se di que de ser posible que el material accidentado circulara con RTMS en su actual extensión y configuración, este sistema no habría limitado la velocidad de acceso a la curva de Angrois, pues en dicho punto se podía circular a 200 km por hora con el sistema ASFA. Por lo tanto, es el maquinista el que debe reducir la velocidad. Si bien, añade, tendría que haber activado el pulsador de reconocimiento de salida de RTMS en la pantalla, lo que había sido un elemento más para centrar su atención. Quiero con esto decir que en ese punto concreto había un sistema concreto con unas prescripciones concretas e que de existir o sistema RTMS, pois como estaba aplicando o ASFA porque outro non estaba operativo, pois non se podería haber evitado eso. O cal non quere decir que xustamente o que se está recomendando é que se instalen balizas en todos os puntos onde hai cambios significativos de velocidade e instalaron xa en toda España, en toda a rede, naqueles puntos onde hai cambios significativos de velocidade e que se puxeran uns cartelóns que advirten con suficiente antelación o que xa o maquinista ten no libro de horario e no que é a documentación do tren. Por lo tanto, toda a seguridade sempre é mellorable e isto ninguén o vai a negar e creo que este é o ánimo de todos, porque ao final nós o único que queremos é que as persoas que viaxan nos trenes, entre eles nos mesmos, as nosas familias, pero todos os cidadanos vayan nas condicións de maior seguridade. As víctimas tamén piden outras cousas, e o pediron precisamente tamén no Congreso dos Deputados, onde algunhas das asociacións, algúns dos representantes se amosaron especialmente duros cos políticos. Lo que no queremos verlos es allí para que vengan a hacerse la foto. Queremos verlos en el Congreso y que nos den las explicaciones que merecemos. Nada más, muchas gracias. La falta de colaboración con la justicia por parte del Ministerio de Fomento, de Adif y Renfe. Y a fecha de hoy, absolutamente nadie ha dimitido. Y es lamentable y vergonzosa. Dentro del mundo de Renfe, ya nos han dicho, hemos hablado con los directores de Renfe, con maquinistas, lo que pasa es que la gente tiene miedo a hablar. El tren encargado por Blanco es el Frankenstein, lo llaman. Falaban de falta de colaboración, falaban tamén de que ninguén dimitira. Isto o quero preguntar tamén porque todos vostedes estiveron presentes cando non na comisión, senón na comisión de fomento, non na subcomisión, tamén declaraban, tamén falaban os presidentes de Renfe e de Adif. Ningún deles, nin Gonzalo Ferre de Adif, nin Julio Gómez Pomar de Renfe, asumiron ningún tipo de responsabilidades, afirmaron que se seguiran todos os protocolos, pero sí lanzaron algunhas das primeiras dúbidas. Por exemplo, ese cambio do que falaba
Rosana no trazado. A mí me gustaría saber se tamén teñan a sensación de que tanto Adif como Renfe terían máis cousas que explicar. Sí, desde logo, vamos a ver, e esa precisamente podía ser unha das intencións desa comisión de investigación parlamentar, porque a mí me encanta escoitar ao Partido Socialista e ao Partido Popular falar de que queren claridade, que claridade toda que faga falta, pero o primeiro que temos que decir e deixar ben clariño é que a subcomisión que está en funcionamento é a porta cerrada. Por lo tanto, claridade sí, pero evidentemente non estamos tendo luz e taquígrafos. O cal, volvo a repetir, nos tempos de hoxe é inconcebible. A xente xa deixou a estas alturas de querer ser espectadora da política. Máxime cando hai 80 ou máis de 80 mortos en un gravísimo accidente, que en eso efectivamente comparto con Celso, que nadie deseaba, por suposto, e que todos e todas queremos que se poñan absolutamente todas as medidas que haya que poñer, pero entendamos, non intentemos confundir que unha cousa é unha comisión de investigación e outra moi diferente é unha subcomisión de estudio. Son moi distintas e, polo tanto, non intentemos confundir. Ben, o que piden as víctimas, o que están pedindo, bueno, este señor primeiro que falaba, eu o coñezo personalmente, e claro, hai que decir que el perdeu un fillo en este accidente, É dicir, non se está falando aquí de tonterías, verdad? Estáse falando de cousas moi serias e o están falando afectados, afectados de gravedade en este asunto. Entón, eu comparto con eles moitas das cousas que din. A mellor non todas, porque eles evidentemente teñen unha implicación directa en unha tragedia. Pero é certo que comparto moitas das cousas das que din. E é certo tamén que a día de hoxe, e despois de que a ministra comparecera o 9 de agosto na Comisión de Fomento e dixo, creo casi que o recordo textualmente, dixo hai un antes e un despois do accidente ou da traxedia de Angrois e aquí se vai a revisar absolutamente todo o sistema ferroviario, casi o recordo textualmente as palabras de ministra. Pois ben, eso é unha cousa que efectivamente se di aí sí, públicamente, nunha porta cerrada, en unha comisión de fomento públicamente, e logo outra cousa é a realidade, porque nós entendemos, por exemplo, que a DIF e o propio Ministerio de Fomento están obstaculizando absolutamente a instrucción que está levando, ou que levou a toda agora, o xuiz Alaez en Santiago. Entendemos que así, que están obstaculizando, que se están negando, efectivamente, que se están acollendo, por decirlo en positivo, que se están acollendo ao seu dereito a non declarar, cando nós entendemos que aquí todo o mundo ten cousas que aclarar. E o primeiro, de verdade, se hai alguén que ten que aclarar cousas aquí, o primeiro é precisamente a DIF. Que as órdenes deses cambios. Por certo, outra cuestión que di o propio informe da CIAF fala de un correo electrónico que conocían cando menos 11 personas de Renfe, donde se advertía da peligrosidade, moito antes do accidente, da peligrosidade terrible da curva de Angrois, e ese correo que anduvo circulando entre personal de Renfe nunca chegou a donde tiña que chegar, que era... Creo que dixo precisamente o presidente desta comisión, da Comisión de Investigación, nesa comparecencia porta pechada, que isto tiña que ver coas graves problemas de comunicación que resultan inexplicables entre Renfe e o Adif. Ben, pero entón, donde quero facer fincapé, aparte de esa cuestión que efectivamente é gravísima, donde quero facer fincapé que isto nunca chegou aos responsáveis de Adif, que eran os que tiñan que tomar as decisións sobre esa peligrosidade, e evidentemente todo seguiu igual, pois porque non sabemos moi ben por que non chegou, verdad? Aí incluso non o acaba de aclarar. Eu mesma lle preguntei ao presidente da CIAF na subcomisión cal fora o motivo de que iso non chegara onde tiña que chegar, e respondeu con eso que está dicindo usted. Por lo tanto, entendemos que Adif, se alguén ten que aclarar cousas, é Adif, e non entendemos esta cerrazón e esta obstrucción e obstaculización a investigación judicial. En la investigación judicial, Laura, perdona un instante, porque precisamente en la investigación judicial, y hablando de Adif y de Renfe, antes nos contaba Paula, todas esas imputaciones que tuvieron lugar el pasado otoño y que quedaron en nada porque la audiencia pidió que se revocasen. Pero sí hay imputados ahora mismo, sí hay imputados trabajadores, exaltos cargos en este caso del Adif, precisamente en la lista, una docena aproximadamente de imputados en este caso. Efectivamente, pues primero eran 11, después amplió esa lista a 12 y vamos a ver a quién corresponden esas imputaciones. La mayor parte de ellos son miembros del Consejo de Administración o eran miembros del Consejo de Administración en su momento, pero destacan 4 personas. Vamos a ver esas 4 personas, las más importantes, podemos decir, por su cargo y puesto en el momento en el que tuvo lugar la licitación o en el momento en el que tuvo lugar la inauguración del tramo
al que corresponde el accidente. La primera persona sería Antonio González Marín, expresidente de Adif, que lo fue del 2004 al 2012 y es una de las personas clave en esta investigación. Tenemos también a Andrés Cortavitarte López, exdirector de Seguridad de la Circulación, ahora está en otro puesto de la compañía, y el juez Alaez apunta a él y a González Marín como dos de los responsables de que la zona del accidente no tuviera el sistema ERTMS. Los dos se negaron a declarar. Tenemos también a Carlos María Juárez Cólera. Es exdirector general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento, fue jefe de gabinete de José Blanco también durante unos meses solo y estuvo 2 años al frente de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Por tal cargo estaba al tanto, o debería estar, del cambio de proyecto que sufrió el tren en Angrois y que dejaba la zona sin el RTMS. De todos modos, no se sabe hasta qué punto tuvo un papel activo en esa decisión o si se limitó simplemente a aceptar lo que llegó de Adif. Y está José Carlos Alcalde Fernández, ex alto cargo de Adif, estaba en el Consejo de Administración cuando se inauguró el tramo Ourense-Santiago y actualmente es el interventor general del Estado. Fue la última imputación del juez Alaez y fue también el último en pasar por el juzgado de Fontiñas, aunque tampoco él declaró. Así que esas serían las 4 personas sobre las que pivota ahora mismo la investigación. Obviamente hay más, está toda esa lista y esto solamente dentro de Adif, no nos olvidemos del maquinista. Efectivamente, que sería el otro imputado, el que lo ha estado prácticamente desde que se produjo ese accidente. Gracias, Paula. Y precisamente el abogado del maquinista, de Francisco José Garzón del Amo, Manuel Prieto, está hoy con nosotros al otro lado del teléfono. Señor Prieto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos hablado de imputaciones, en este caso de exaltos cargos de la Adif, de toda esa investigación que durante estos últimos meses se ha venido centrando precisamente en sus figuras, en las figuras también del operador ferroviario. Pero como decíamos, Francisco José Garzón del Amo fue imputado pues desde el prácticamente minuto 1 tras comprobarse aquel exceso de velocidad. Ha pasado casi un año, es tiempo de hacer balance y la primera pregunta que me gustaría hacerle es cómo se está viviendo todo este proceso judicial, que como decimos últimamente parece muy centrado en todo lo que tiene que ver con la administración ferroviaria, pero que evidentemente en el caso de su cliente tiene un punto de vista muy diferente. Sí, claro. Nosotros entendemos desde el principio, cuando analizamos un poco el accidente, que la seguridad ferroviaria de esa vía no era la que debía ser y que había carencias y deficiencias muy importantes y entendemos que eso es una clara responsabilidad de Adif y que es una causa fundamental en el accidente del 24 de julio del año pasado. Independientemente de que no se niegue un exceso de velocidad. A ver, el exceso de velocidad es algo innegable. El tren en la curva de 80 iba a 170. La cuestión es determinar cuál es la causa de ese exceso de velocidad. El tren tenía que ir a 200 kilómetros por hora unos momentos antes y qué sistemas existían para que asegurar que en esa curva no se entrara a más de 80, que es lo que está permitido. Esa es la cuestión que tiene que utilizarse en toda la instrucción y en todo el proceso. La responsabilidad es del maquinista, exclusivamente del maquinista. El lapsus, el despiste del maquinista es todo lo que se puede reprochar, o evidentemente con eso hay que contar, eso es previsible, eso es humano, y la tecnología ferroviaria que existe tiene que preverlo y tenía que haber adoptado unas medidas de seguridad que no se adoptó. Eso evidente es lo que está en la raíz de la auto de imputación del juez Alaez sobre la cúpula directiva de Adif por no haber adoptado esa medida de seguridad que nosotros evidentemente compartimos totalmente. Yo no sé si comparte usted, le voy a leer un párrafo de un artículo que escribió Santiago Pino del Sindicato de Maquinistas y que dice que los maquinistas son conscientes de que son el último eslabón en la cadena de seguridad, los que no podemos fallar aunque todo lo demás no funcione, pero a veces muy pocas fallamos. El problema es que en esta ocasión el maquinista no solo ha sido el último eslabón de la cadena de seguridad, ha sido el único. Sí, comparto totalmente eso de que no era el último, era el único. No había ningún sistema de seguridad en Angrois, en esa curva, absolutamente ninguno. Entonces no existía el RTMS, no existía ninguna señal en la vía, no existía ninguna baliza en la vía, que cualquier despiste, cualquier lapsus, cualquier indisposición del maquinista
alertara o frenara el tren. Y eso estuvo 3 días después ya puesto. Bien, eso lo dice, no había absolutamente nada, ni siquiera una señal en la vía que recordara que se tenía que reducir la velocidad a 80. A ver, el accidente que ocurrió, las vías Orense-Santiago son 2, en ambos sentidos se puede circular por cualquiera de las 2 vías, por la vía 1 o por la vía 2, porque es lo que se denomina un bloqueo banalizado. No hay que ir por la derecha o por la izquierda en los coches. El tren va por donde Adif dice. Por la vía 2, que es por donde no iba, nunca habría ocurrido el accidente, porque ahí sí que hay una señal que no está en vía libre, sino que está en anuncio de precaución o anuncio de parada obligatoriamente por la entrada en la estación de Santiago, y habría frenado el tren. Primero avisa al maquinista y si no frena, le habría frenado. En el otro sitio lo tienen en vía libre, que te dice hasta 200 puede seguir sin ningún problema. Y claro, pues ocurrió el accidente. Bueno, una última cuestión para terminar con esta conexión. Señor Prieto, tiene que ver en este caso con una sensación que en muchas ocasiones se ha transmitido, lo han hecho otros maquinistas desde que tuvo lugar el accidente, y es la sensación de que se podría estar tratando, independientemente de no eludir esa responsabilidad por despiste o por exceso de velocidad en el accidente, que como usted decía es evidente y es innegable, si puede haber una, digamos, sensación de querer apuntar únicamente a la causa del maquinista y olvidarse de todo lo demás que pueda haber. Claro, y además eso sería una irresponsabilidad grandísima. Es decir, aquí se trata no solo ya de hacer justicia, se trata de saber las cosas determinantes y que eso no vuelva a ocurrir. Si en esta causa la culpa es del maquinista y así se entiende, accidentes como estos volverán a ocurrir. La única forma de que no vuelva a ocurrir es que los responsables de la seguridad de las infraestructuras entiendan que ellos tienen algo que hacer y que tienen una responsabilidad, y es velar por esa seguridad en todas. Porque además, no olvidemos, esa curva fue denunciada 2 semanas después de inaugurarse. Un jefe maquinista prácticamente identificó el accidente, pero es que en el 2002 ya el director de operaciones del AVE, en una curva similar en Puerto Llano, avisaba: esto, o poneos baliza, o en la alta velocidad, que es sinónimo de seguridad, puede haber un accidente muy grave. Eso es algo reconocido. Eso además ha ocurrido en un accidente del metro de Valencia. Un exceso de velocidad donde no hay baliza y después del accidente se pone la baliza. A ver, que los maquinistas son humanos, como yo, como usted y como todos los demás. Y hay una tecnología que cuando un tren va a 200 o 200 y pico por hora, hombre, hay muchos viajeros encima. Y hay tecnología para determinar que un despiste no puede originar un accidente de ese calibre. Con esa reflexión terminamos. Manuel Prieto, abogado de Francisco José Garzón del Amo, el maquinista del Alvia, gracias por estar con nosotros esta noche. Nada, saludos, adiós. Nos quedan unos minutos tan solo para terminar esta primera parte. Laura Serra quería decir algo y Celso tamén. Vamos concluyendo. Sí, unha cuestión. Estou completamente de acordo co que acaba de decir o abogado do maquinista. O maquinista non debe ser o único. Estaríamos errando se pensamos que a única causa do accidente a provocou o maquinista. Isto o dixen sempre, por eso creo que hai que seguir investigando e seguir traballando, como dicen, na vía judicial, arroxando luz a todo o caso. Pero si é verdade que antes Rosana fixe unha reflexión sobre o que dixo o presidente da CIAF na subcomisión de estudo respecto a que se houbera o RTMS este accidente non se teria producido, pero o informe da CIAF di que pois que foi debido ao accidente na súa meirande parte a un exceso de velocidade. E di ademais de que, pois esas chamadas telefónicas, algunhas que se provocaron por 100 segundos, porque fala de segundos nesas chamadas telefónicas, pois efectivamente foron moi perxudiciais, é dicir, tiveron relación directa co accidente. E di tamén que desde o fin do tramo de RTMS ata o punto de descarrilamento existen sinais luminosas. El decía que non, o abogado, que existen sinais luminosas e cartéis que indican o punto no que se debe efectuar o cambio de modo ASFA, así como o cambio de velocidade máxima hasta 80 km por hora. En fin, quere decir que sí había isto de a CIAF, non o digo eu non fixen este informe, eu non estou de acordo 100% co informe da CIAF nin cas conclusións da CIAF, vaya por diante, pero se se utiliza o informe da CIAF para unhas cousas tamén se utilice para outras, e o informe da CIAF deixa claro que sí había sinalización nese tramo, probablemente insuficiente sinalización, probablemente, pero sí había sinalización. E logo a última cuestión, e remato, o que ten que ver co que hai que explicar.
sin dúbida. Eu creo que quede claro hoxe aquí que o Partido Socialista, volvo a insistir na cuestión, quere absoluta luz total sobre este asunto. Reparación ás víctimas, verdade e prevención, que é o que temos que ir, no que temos todos que traballar. E, desde logo, se hai responsabilidades técnicas e hai responsabilidades políticas, pois, efectivamente, terá que caer todo o peso da lei sobre elas e, despois de esas conclusións, se é que as hai, pois, desde logo, o Congreso dos Deputados, seguro, estou segura, de que tomará as direccións que teña que tomar. Pero, en todo caso, eu creo que vamos polo bo camiño. Eu sei que a xustiza é lenta, porque lentos son a veces os medios, pero tamén a veces hai que pensar en que as cousas, se se queren facer ben, hai que facelas con moito sosego e con moita intervención de todos os axentes que participaron dun ou doutro xeito, tanto na resolución da traxedia como na posta en marcha desta alta velocidade. E unha aperta grandísima de corazón a todas as víctimas e a todos os veciños e veciñas de Angrois, de verdade. Unha última cuestión para rematar moi brevemente, Celso. Que podemos esperar dese informe que presenta esta subcomisión o próximo ano, en febreiro de 2015 aproximadamente? Pois un conxunto de recomendacións, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, de que podemos e debemos mellorar en noso sistema ferroviario español moitas cousas, non só en materia de seguridade, sino tamén en materia de planificación, como planificar as infraestructuras, como controlar a súa execución, como controlar todo o que é o sistema de licitación, de adxudicación, os controis de calidade, como podemos facer para que estes elementos que acabas de citar de comunicación entre o operador ferroviario e o administrador ferroviario para advertir a posible existencia de cousas que se poden mellorar, existan boas canles de comunicación. Esta é unha das recomendacións da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que eu suscribo plenamente, e como debemos, en definitiva, impulsar pois un ferrocarril que é un modo de transporte do presente e do futuro que ten que ser seguro e fiable. Con esa idea rematamos. Gracias aos tres por estar con nós, por aportarnos estas ideas sobre o que se está a facer no Congreso. Na segunda parte do programa contaremos con representantes das asociacións de víctimas, tamén con expertos que nos axudarán a ver tamén como un ano despois do accidente eles están a vivir este doble proceso, o da investigación xudicial que se sigue por unha parte en Santiago e por outra banda todos os datos que se están a coñecer dende que tivo lugar o accidente. Será despois desta pequena pausa na que, por certo, estén ben atentos porque miraremos tamén cara a Valdeorras, que celebra esta fin de semana a 17ª edición da súa Feira do Viño. Eu se penso a falar así da choro.